dio a cada uno de nosotros dones. Y esos dones es para ir y predicar. Porque esa es la gran comisión. Y dice, id y predicar y buscar a los perdidos. ¿Y qué más dice? Enseñándoles todas las cosas que yo les he mostrado. Entonces, eso es realmente lo que tenemos que hacer todos, porque yo soy la iglesia. Aquí en este templo corporal está el Espíritu Santo, aquí mora el Espíritu Santo. Si antes en el Antiguo Testamento se tenía que hacer un templo, bueno, lo hacían en lona, después en piedra, y ahí moraba el Espíritu Santo en el arca. Ahora Dios nos hace a nosotros los templos espirituales. Entonces sabemos nosotros que nosotros tenemos esa gran comisión, mis amados hermanos. Y miren que no me lo preguntaron, pero yo se los voy a decir. Ya tenemos un año, no hoy. El 17 cumplimos un año de estar nosotros reunidos en esta casa de fe. Y no sé si se acuerden de la prédica o la primera prédica. Yo podría decir que la primera prédica que di en casa de fe, no predicando, porque acuérdense que antes ya predicaba, ¿no? La primera prédica fue Cruza el Jordán. Entonces, yo no sé cuánto, y no sé si se acuerdan de esa prédica de hace un año. Pero si no, regresen al YouTube y véanla. ¿Y qué decíamos en ese momento? Tenemos que cruzar el Jordán. ¿Qué pasaba en aquellos momentos en que el pueblo de Israel venía con Moisés? Y Moisés, el gran libertador, el que los sacó de la opresión de Egipto, muere. No muere en Tierra Santa, muere en las orillas del Jordán. ¿Quién los pasa? Josué, otro de los profetas o de los líderes de nuestro Señor. Él es el que lo pasa. ¿Y por qué? Bueno, ya se acordarán que por qué Josué es el que los cruza. Entonces, a un año de estar aquí en esta casa de fe, creo yo, y porque lo he visto y he platicado con algunos de mis hermanos, he visto que hemos ido madurando. Muchas de las cosas que traíamos, no nada más de la iglesia anterior, sino de las iglesias anteriores, porque algunos venimos de 2, 3 o hasta 4 iglesias en mi caso, ¿no? O peor aún, venimos de la iglesia tradicional. Y que todas las iglesias, todas, incluyendo más la tradicional y obviamente las donde nos convertimos, empezamos a adquirir ciertas cosas, porque el humano así es, adquiere cosas y a veces cree que las tradiciones, que las situaciones que se llevan en una iglesia son las correctas. Y hemos aquí roto, hemos derribado muchas cosas que a lo mejor ustedes creían que era correcto. Y no porque yo diga que esto lo que yo digo es lo verdadero. No, lo dice la palabra de Dios. Todo lo filtramos a la palabra de Dios. Ve, yo les he dicho, y apenas fíjense que hace 15 días que les decía yo que iba yo al aniversario de Veraca que me invitaron, yo les decía a los hermanos de Veraca, sopesen todas mis palabras. Todo lo que yo diga, apunten, por eso les doy, fíjense, por eso les doy cuadernitos para que vean todo lo que yo les digo y apunten. Y no se queden con lo que el pastor les diga. Sopésemos, véanlo, fíltrenlo con la Biblia, porque nuestra máxima autoridad es la Biblia. La Biblia es inerrante, es veraz, es verdadera, es inspiración divina de nuestro Señor. Que alguien por ahí me diría, pero le escribieron hombres. Sí, pero fueron inspirados por Dios. Dios en su Espíritu Santo les dio eso para que ellos inspiraran. ¿Cuántos años se tardó la Biblia para que hoy la tuviéramos como hoy la tenemos? Entonces, si tenemos eso, la Biblia es nuestra autoridad. Para nosotros, Dios nos dejó, aparte del Espíritu Santo, que es el que mora en nosotros, nos dejó también la Biblia, que es la palabra bendita de nuestro Señor. Entonces, a un año les digo, con esa madurez que ya muchos de ustedes los veo, voy a hablar de un tema escabroso. Y de verdad que a mí, en serio que a mí me resulta difícil hablar de este tema,
pero lo tienen que saber, porque es tan importante este tema. Pero yo soy de los pastores, créanme, de verdad, y aquí me confieso con ustedes, yo soy de los pastores que trato, evito, y la verdad es que no quiero hablar de este tema. No me gusta. Porque alguna vez en una otra, como hace 2, 3 iglesias, les digo que venimos de varias iglesias, llegó un profeta, bueno, según el profeta, ¿no? Porque ve que hoy muchos se autoproclaman apóstoles, muchos se autoproclaman profetas, pero bueno, dice también la palabra de Dios que en el fin de los tiempos, pues esto sería, ¿no? Habría falsos maestros y falsos profetas. Llegó. Y no sé si mi niña se acuerde, Dani, pero empezó, fíjense, primero dio Malaquías 3:10. Todos utilizan Malaquías 3:10 y lo desvirtúan completamente ese verso. Y con un verso expuso casi hora y cacho, ¿no? Y al final dice, para que no le roben a Dios, ¿quién quiere, en este momento, quién se quiere comprometer que a partir dentro de 8 días va a dar dinero a la iglesia? Y mi niña se levanta y se levantan otros jóvenes y así como que, y yo le digo al pastor, en aquellos tiempos él era el pastor, le digo, pastor, ¿qué pasó? Entonces son cosas tan escabrosas, por eso les digo, a mí realmente no me gusta, pero tengo que hablar. A un año tenemos que hablar del dinero. ¿Es difícil? Sí, pero lo tenemos que hablar. Miren, la Biblia tiene aproximadamente 2,350 versos que hacen referencia al dinero. 2,350. Digo, no son pocos, ¿verdad? Ahora, de las 39 parábolas, porque hay 39 parábolas, no sé quién se las sepa de memoria, pero existen 39 parábolas, de las cuales 16 tienen que ver con las posesiones y el manejo financiero. Entonces, esto me quiere dar a entender que el Nuevo Testamento habla mucho del dinero. El 10% de los versos del Nuevo Testamento hacen referencia a los tesoros terrenales. Entonces, quisiera comentar que la Biblia creo que pretende comunicarnos que el dinero es importante, ¿sí o no? Pero yo diría, ¿por qué Dios ocupa tanto espacio de su palabra para hablarnos sobre el dinero y las posesiones materiales? Para mí hay 2 razones. La primera razón, y esa es la que yo quiero. Primera, yo creo que el dinero tiene un potencial perverso sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el dinero seduce. El dinero nos ofrece cierto grado de seguridad, bienestar, placer, poder, ¿no? Pero, ¿saben qué? Solamente es aquí y ahora. El dinero no nos los vamos a llevar en nuestra caja. Se va a ir nada más el alma y el espíritu. El dinero se va a quedar aquí. Yo le digo a mi mamá, así le digo, las casas, tus coches, se van a quedar aquí. ¿Y sabes cuál es el problema? No sabes ni cómo se lo van a estar peleando tus hijas. Lamentablemente es así, ¿no? Pero bueno, es fácil que el ser humano haga un ídolo del dinero. Y miren que yo se los puedo decir como testimonio. Creo que algunos me han oído, eso sí, me han oído este testimonio decirles que cuando entró el gobierno de Miguel Ángel Yunes, precisamente, el tan traidor ahora, a mí me quitaron casi el 60% de lo que yo ganaba, porque obviamente tenía mi salario más una compensación. Toda la compensación era lo más para mí y nos lo quitaron. ¿Saben yo qué hacía? Me revolcaba, porque no podía entender mi vida sin ese dinero extra. Yo no entendía y yo le reclamaba a Dios. Ya era cristiano, según yo ya era cristiano, ¿no? Y le reclamaba a Dios, ya era cristiano, pero no era nuevo nacido. Esa es la diferencia. Le reclamaba a Dios que por qué me había quitado el dinero. Y lloraba, de verdad, lloraba a moco tendido. Y hoy entiendo que Dios me quitó el dinero. ¿Saben por qué? Porque me estaba haciendo mucho daño. Me estaba volviendo egocéntrico, me estaba volviendo soberbio, me estaba volviendo una persona difícil. Al grado tal
que eso conllevó a que mi esposa y yo nos separáramos. Por otras cosas, ¿no? Pero más que por mi soberbia, por mi egocentrismo que yo tenía, ¿no? Entonces, puedo decirles y puedo testimoniarles que uno puede hacer ídolo, se puede hacer ídolo del dinero muy fácilmente, muy fácilmente. Realmente cuando idolatramos el dinero cambiamos para mal nuestro enfoque de vida. Entonces, el dinero es espiritualmente peligroso, sumamente peligroso. ¿Y por qué les digo esto? Miren, veamos, yo creo que muchos se la saben, ¿verdad? La historia del joven rico. Muchos se saben esta historia, ¿verdad? Y vamos a verla rápidamente, ¿no? Dice, está en Mateo 19, del 16 al 24. En el 16, miren, lo voy a cambiar a Reina Valera. En el 16 dice la palabra de Dios. 19:16. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ahí hay varias cosas, para mí hay varias cosas. Si ustedes ven esta misma historia en Lucas, aquí dice que es, no, aquí no, aquí en una parte dice que es joven. Este joven, no, aquí en el título dice joven rico, pero si ustedes la ven en Lucas, dice que era un gobernante. Entonces quiero entender que era un gobernante y rico, ¿no? Y va con el maestro, y vean cómo lo primero que le dice que es, maestro bueno. Ay, ¿el Señor necesita elogios? Claro que no. Y luego le pregunta, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué estaba pensando este joven rico? Ya muchos hemos leído esta historia, por eso es de que me voy a ir rápido. Pero ¿qué estaba pensando este joven rico? Para mí, lo que estaba pensando es que estaba pensando en obras. O sea, imagínense, le estaba diciendo a nuestro Señor Jesús, ¿con qué cara vas con Jesús? Y le dices, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, ya tengo todo. Estoy rico, soy joven, soy gobernante. ¿Qué más necesito para tener la vida eterna? A nuestro Señor le dice eso. Imagínense cómo se lo hizo, ¿no? Él quería engrosar su crédito delante de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, seguimos. Y él le dijo, el Señor, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Qué le hizo el Señor? ¿Saben qué le hizo? Le refutó toda la ley. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos, en este tiempo de Jesús, estamos en la ley. Aquí todavía no es la gracia. La ley termina hasta que nuestro Señor Jesús muere. A partir de que Él resucita, comienza la gracia. Antes de los evangelios, son todavía la ley. Entonces, ¿qué hace nuestro Señor? Le recita la ley, porque era lo único que existía. Y le dijo, ¿cuáles? Le dijo, los mandamientos. Y entonces el joven le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿qué mandamientos son estos? Los que le acaba de decir el Señor, ¿cuáles son? No robarás, no matarás. Los primeros, acuérdense que los primeros 4, ¿para quién eran? Para Dios. Del 5 al 10, ¿para quién eran? Para nosotros. Ahora, otra cosa, es que les digo, todo debe de tener carnita, sáquenle carnita a los versos. Primero le dicen, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás, todo eso. ¿Cuál es el que deja al final? ¿Cuál es el de todos los mandamientos? ¿Cuál deja al final? Si le dice, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿por qué le está diciendo al joven rico eso? Si era rico, gobernante y aparte tenía dinero. Yo quiero entender, así lo quiero entender, que entonces, ¿cómo se hizo rico el joven? ¿A base de qué se hizo rico? Porque también ya era gobernante. Quisiera entender que a lo mejor no veía a sus padres. ¿O por qué Dios
hasta el final, porque en ese orden no va. Si ustedes se fijan los mandamientos, en ese orden no van los mandamientos. Los mandamientos, este es el de honrar a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento. ¿Por qué lo pone al final? Porque sabía Dios que algo tenía el joven, ¿verdad? ¿Realmente obedecía la ley o era como todo fariseo? ¿Cómo eran los fariseos? Nada más de pinta, de facha, de exterior, pero por dentro, dice nuestro Señor en Mateo 24, en Mateo 18, sepulcros blanqueados, por dentro están muertos. Así les decía a los fariseos. Entonces, a este joven rico, pues prácticamente le dijo lo mismo. Y ya después, dice el joven, todavía se atrevió a decir, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dice, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes. Miren cómo lo dice. Primero vende lo que tienes, dalo a los pobres y entonces tendrás tesoros en el cielo para que me puedas seguir. O sea, no puedes tener tesoros en el cielo y seguirme. O sea, primero te sigo, Señor, y ya tengo tesoros en el cielo. No. ¿Cómo es el proceso de un nacido? Primero me arrepiento, confieso, entonces ya tengo tesoros en el cielo y ahora puedo servir. Si no me arrepiento, no puedo servir. Por eso vean cómo Dios lo va diciendo en pasos, pero él no lo entendió. Dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, que me imagino que ahí estaban, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces, pareciera que nuestro Señor Jesús enseña que las riquezas que alguien considere que son de Él, no es tan correcto, ¿verdad? El dinero, creo que con esta historia nos hace sentir independientes de Él, porque Él decía, todo tengo, ¿qué me hace falta? Ahora quiero el reino de los cielos. ¿Qué me hace falta? Pero no lo aceptó. El joven se fue. Entonces, creo que las posesiones materiales tienen un efecto potencial en el corazón humano. En el corazón humano es donde realmente el ser se forma esa mente. Y creo que esto va en contraste, o sería lo contrario, de cómo nos han formado a lo mejor algunos de nosotros. Yo quiero ponerme en ese lugar, porque no sé a ustedes, pero a mí, por ejemplo, recuerdo cuando era niño, mi papá me decía, estudia para que te vaya bien en la vida. Y hoy entiendo, ¿qué sería que me fuera bien en la vida? Que tuviera trabajo, que ganara bien. Yo me imagino que a eso se refería mi papá. ¿Por qué? Porque pues nosotros venimos de una familia muy pobre, pero eso yo creo que no es lo fundamental. Y es que en ese concepto así nos forman a muchos de nosotros. El carácter capitalista que ha hecho los gobiernos y la misma forma en cómo allá afuera nos ven, creo que es lo que hace que nosotros idolatremos tanto el dinero, ¿cierto? Segundo punto, apenas voy en el primero, vamos por el segundo punto. El manejo en el cual, cómo tú manejas el dinero, revela el estado de nuestros corazones. Por ejemplo, Mateo 12:34 dice que nuestra boca habla de la abundancia de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo tú manejas eso? ¿Cómo tú manejas tus finanzas? Realmente se ve dónde pones tu interés, ¿verdad? Un corazón ingrato y materialista, porque a lo mejor conocemos a mucha gente, ¿no? Así con ese corazón, que pues agarra y pues compra de manera habitual a lo mejor lo que no le hace falta, ¿no? O hay muchos, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene acumulada mucha comida, porque ay no, es que se me vaya como cuando la pandemia, ¿no? ¿Qué tal si ya no hay? Y a veces hasta se les echa a perder. ¿Para qué?
Entonces, creo que del corazón habla nuestra boca. Y recuerden que nuestro Señor Jesús, lo primero que sopesa es nuestro corazón. Él siempre va a medir nuestro corazón. Entonces, voy en el segundo punto. El primer punto fue que parece que la Biblia nos quiere hablar sobre el dinero. Segundo punto, con Romanos, ahí se los puse. Nosotros, ya en la Biblia, somos mayordomos. No somos dueños del dinero. Dios nos puso a administrar lo que Él nos ha dado. Entonces, el principio bíblico del dinero es que debemos comprender a quién realmente le pertenecen los bienes. ¿A quién realmente le pertenecerán los bienes? Miren, veamos Salmos 24:1. ¿Qué dice Salmos 24:1? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sale? Miren lo que dice Ageo 2:8. Ahí las tienen, hermanitos, en su cuadernito. Ageo 2:8 nos dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 10:14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. O sea, aquí les preguntaría yo, hermanos, ¿de quién es todo? ¿De quién es el cielo? ¿De quién es la tierra? ¿De quién es lo que está dentro de la tierra y de los cielos, de los cielos, de los cielos? El Señor hizo todo. El Señor, desde un inicio, desde la creación. Hoy miren que en el WhatsApp estamos leyendo Génesis y estamos viendo cómo el Señor, desde un momento, tenía un plan, una expectativa para la creación. Lamentablemente escuchamos el pecado de la serpiente y bueno, hoy estamos aquí. Pero gracias a Dios, Dios mandó a su Hijo. Y hoy, los que estamos aquí somos redimidos, somos nuevos nacidos y tenemos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo salvación. Y sabemos que el día de mañana, ¿a dónde vamos a estar? ¿Verdad? Entonces, por eso era tan importante también revisar este tema, porque les digo, a pesar de ser escabroso, a pesar de que a mí no me guste, tengo que hablar del tema, ¿verdad? Entonces, estos textos nos enseñan que Dios es el dueño de todo, inclusive de nosotros. ¿Y por qué de nosotros? Porque ¿qué dice 1 Corintios 6:20? Porque nosotros hemos sido comprados por un precio y el precio es con su cuerpo y con su sangre. Entonces, Él nos compró y si Él nos compró, le pertenecemos a Él. Primero por creación y luego por redención. Entonces, Dios nos creó para que Él fuera nuestro dueño y Él quiere que hagamos algo, porque ya nos los dejó. En su palabra nos ha dejado antes de crucificarse. Por eso, fíjense, si ven Mateo, ¿cuál es el último capítulo? 28. ¿Cuál es lo último que dice Mateo 28? Y predicad. Antes de que él ya sabía que iba a morir y todavía dice, pero les encargo esto. Esto necesitan hacer. La gran comisión es la que debemos de hacer, ¿verdad? Entonces, hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en su señorío. Nuestras vidas tienen una posesión especial de Dios, ¿verdad? Entonces, de Dios procede toda la capacidad para hacer las riquezas. Miren lo que dice Deuteronomio 8:18. Ese sí creo que no lo tienen. Dice, Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. 8:18. Entonces, ¿ya vieron quién nos da el poder de hacernos ricos? El Señor también nos puede hacer ricos. ¿Quién les dice que no? Que el Señor puede hacernos ricos a fin de confirmar el pacto. ¿Y cuál es el pacto que Dios ha confirmado?
Antiguamente teníamos un pacto, hoy tenemos un nuevo pacto y ese pacto está sellado con sangre. Entonces, ¿ustedes creen que Dios no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Nada más que, ojo, ahí les va, y por eso yo les decía en mi testimonio personal, a veces Dios no nos da más dinero. ¿Saben por qué? Porque nos hace daño. Porque lamentablemente, no sé si la verdad no lo sé, porque desde que me quitaron mi dinero, me lo quitaron y ya no me lo regresaron. Pero yo no sé y yo le digo a Dios, si tú realmente me lo vas a regresar, es porque creo que aprendí la lección. Pero ¿quién les dice que realmente aprendí la lección? ¿Qué tal si me lo regresa y vuelvo a ser el mismo? Entonces, Él sabe lo que a nosotros nos conviene y lo que a nosotros no nos conviene. Por eso yo creo, Señor, si a mí me va a hacer daño, si voy a ser igual que antes, no lo quiero. Entonces, ¿cuánto nos va a hacer ricos? No lo sé. El Señor en su soberanía solamente, Él es el único que nos va a decir, a ti te doy tanto, a ti te doy tanto, a ti te doy más, a ti te doy un coche, a ti no. No lo sé, solamente Él es el único, ¿verdad? Entonces, si esto es cierto, de que solamente el Señor es el único que puede decirnos a quién, realmente, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué es lo que creen ustedes que tenemos nosotros? Yo creo, nada. ¿Saben por qué nada? Miren lo que dice Eclesiastés 5:15. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino. Y nadie tiene de su trabajo para llevarse en su mano. Entonces, mis amados hermanos, yo les pregunto a los que trabajamos, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué te afanas en trabajar? Dios te va a dar. Mire, dice en Mateo, ¿ves a las aves? Hace rato había aquí unos pichoncitos, no, ya se fueron. ¿Ves a las aves? Y no trabajan. Y sin en cambio, Dios les da de comer. Cuanto y más nosotros que somos sus hijos. Pero ¿qué tienen que hacer? Salir. Y buscar. Pero habemos algunos que nos afanamos por trabajar. Y ay no, y ahora tengo que trabajar. Y es que no sé qué, y es que mis hijos, y es... ¿Para qué? Dice el verso de Eclesiastés. Eclesiastés es un verso tan sabio. Esto lo escribió también el rey Salomón. Dice, nada tiene de su trabajo para llevarse en su mano. ¿Qué nos vamos a llevar a la tumba? ¿Se van a llevar a la tumba todo lo que hagan? No, es un puño de tierra. Y a quien no lo echen. Entonces, necesitamos entender cómo estamos en la jerarquía de autoridad, mis hermanos. ¿Quién está en la cima? ¿Nosotros? No. Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está en la cima. Junto al, dice, el Padre y a la diestra de Él, el Hijo, ¿verdad? Y en su momento dice que estarán 24 ancianos enfrente de Él, porque así lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, porque eso todavía no es, apenas va a ser los ancianos, y habrá multitudes de gentes, y entre ellos yo creo que cada uno de nosotros, pero va a depender de cada uno. Recuérdense que estamos en este proceso, dice la palabra de Dios, el que crea que esté firme, no vaya a caer, ¿verdad? Entonces debemos de estar trabajando en esto. Entonces Dios nos asignó algunos recursos, entonces somos los administradores, pero ¿saben cuál es el problema? Él nos va a pedir cuentas de cómo administramos todo lo que nos dio. Y les voy a decir algo aquí a los padres de familia, inclusive, y por eso somos cabeza de familia. Miren que cuando veíamos esta parte de lo del velo, yo les decía, se ve fácil, ¿no? Decir, no, pues yo soy la cabeza de familia, pero no. ¿Saben que Dios nos va a pedir cuentas no nada más de las posesiones, sino también, en mi caso, por ejemplo, fíjense nada más en mi caso, me va a pedir cuenta de mi esposa, de lo que haya yo o no haya yo hecho con ella, de mis hijas, de lo que haya yo hecho o no haya yo hecho con ella. En el momento que ellas
ya dice mi mamá, que sean harina de otro costal. Ah, bueno, pues ya, entonces ya tendrá un varón. Pero mientras, hasta este momento, yo tengo la responsabilidad con ellas y Dios me va a pedir cuentas. Dios me va a pedir cuenta por cada uno de ustedes, porque soy la cabeza de esta iglesia. Entonces, imagínense ustedes cuántas cosas vienen en mis hombros. Pero yo por eso al inicio, de verdad, al inicio yo les digo una cosa, yo le decía al Señor, no Señor, no Señor. Y ustedes saben que yo me escondía, ¿no? Y no Señor, pero Dios me decía, no, tú. Y no me habló una vez, me habló como 5 veces. Eres tú el que yo he escogido, tú eres el que va a predicar mi palabra. Pero yo le decía que no, porque sabía que es una responsabilidad tan grande. Pero bueno, ya nos metimos en esto. Entonces, no le huyo, porque dice que el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, ese valor, esa sensación de hacer las cosas, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es, a los varones nos va a pedir cuentas, ¿no? Entonces es bien importante. Entonces, ¿qué somos nosotros? Todos, aún más los hombres, pero también las mujeres, somos mayordomos. Tenemos que decir, sí soy mayordomo. Y entonces, miren, ahí lo tienen en su librito en la segunda hoja, donde dice, si me quitaron o perdí algo, pues Dios tendrá su motivo, ¿no? Dios tendrá el motivo por cual me quitó algo. ¿Le dieron a alguien más que a mí? Ah, porque luego a veces eso también es importante. Ay, mira, la hermana le va re bien, ¿verdad? Ya viste la casota que tiene y ya se compró otro carro. Bueno, pues Dios tiene el derecho, es la soberanía de Dios. Alguna gracia esta persona encontró en Dios y por algo Dios le está dando más. Pero recuerden que al que más se le da, más se le demandará. Ahí cada quien, ¿no? Bueno, después dice, me llegó un dinero extra, porque a veces nos llega un dinero extra. A los maestros nos llega un dinero extra, ¿no? Y bastante bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. ¿Qué tenemos que hacer con ese dinero extra? Señor, aquí está para tu obra. Porque es un dinero extra, un dinero que a lo mejor yo no necesitaba. Señor, aquí está para tu obra, ¿verdad? Necesito algo. Alguien necesita algo, el Señor nos proveerá. De eso se trata, que dispongamos nuestra alma, pero principalmente nuestro corazón, para confiar en quien realmente es nuestro dueño, ¿verdad? Porque muy diferente es la actitud que a lo mejor nos han enseñado en esta sociedad materialista, ¿no? Y hoy, no sé si lo vean, ¿no? Mucho de que las ventas nocturnas y esto y lo otro, y vete y ahí dale tarjetazo, ¿no? A veces lo hacemos, pero solamente cuando es necesario, ¿no? Ya aprendí, ya no. Antes sí era de cada venta nocturna, hoy ya no. Necesitamos desintoxicarnos del engaño de las riquezas. El dinero quiere que lo adores, pero Dios te ha llamado en otra dirección. El dinero quiere que tú pienses que eres su dueño, cuando realmente el dueño de todo es nuestro Señor. Entonces, la necesidad de que Dios cambie nuestra disposición en nuestro corazón es sumamente importante, ¿verdad? Y ahora sí, entramos a la parte escabrosa. Esto fue la introducción, mis amados hermanos. Solamente esto fue la introducción. ¿Me llevé como media hora? Sí, más de media hora me llevé. Ay, Dios mío. Y fue la introducción. Ahora sí vamos a entrar al tema. ¿Cuál es nuestro deber financiero bíblico? Pero lo que dice la Biblia, no lo que dicen los hermanos, lo que dice algún pseudoprofeta por ahí que nos va a engañar, sino lo que dice la Biblia. Primeramente debemos de entender que somos mayordomos, eso quiero que lo entiendan. Somos mayordomos de los recursos que Dios nos dio, todos los recursos, tanto naturales, animales, porque hasta los animales Dios nos los da, ¿verdad? Financieros, todos los recursos Dios nos los da, en nuestra familia, todo. Pero entonces debemos de estar interesados en la manera en que Dios, ¿cómo quiere Dios que nosotros administremos todos esos recursos? ¿Y saben qué? La Biblia es nuestra autoridad. La Biblia
dispone de al menos 5 áreas de deberes financieros. Ahí se las puse en la tablita. La primera área, y yo creo, miren, hermanos, yo creo que en ese orden de importancia deben de ser. Primero, Dios y su obra. En segundo lugar, tu familia. Tercero, el gobierno, porque nos debemos a las autoridades también. Tú mismo y después los demás. Pero a veces este orden lo erramos. Primero yo me pongo a mí mismo y luego lo demás, ¿no? Primero Dios. Entonces, miren, lamentablemente por falta de tiempo, porque no lo voy a ver, estos cinco temas es un discipulado completo. Es un discipulado a lo mejor de 3 meses para que lo veamos bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la familia, híjole, ahí nos vamos a agarrar en muchas cosas. Ahí, y uno que otro, hombre contra mujer y todo. Y es que tú ganas más, yo gano menos. No, la idea es que se suma todo y de ahí todo se le da a Dios, ¿verdad? Bueno, se dispone para Dios. Pero a veces cuando el hombre gana o la mujer gana más, no, este es mi dinero y este es tu dinero, cada quien su dinero. No, ese no es el orden bíblico. Pero eso, les digo que eso es un discipulado de casi 3 meses y a lo mejor después lo tomaremos, pero ahorita nada más voy a ver el primerito nada más, rapidito, ¿no? Vámonos bien rápido con el primero. Dice, nuestro deber hacia Dios y su obra. Vamos a hacer un poquito de historia. Y bueno, sabemos que Dios tiene planes y propósitos en esta tierra, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? La gran comisión, que nosotros como cuerpo de Cristo, como su cuerpo, porque decíamos hace 8 días, Él ya no tiene manos, ya no tiene pies, ya no tiene ojos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son esas manos, ojos, pies, oídos? Somos nosotros. ¿Y a dónde tenemos que ir? Allá afuera, ir y predicar y buscar a los perdidos. ¿Pero qué creen? Para eso, pues se necesitan recursos. Lamentable. Para esto, por ejemplo, aquí en la iglesia se necesitan recursos. Yo no sé ustedes si ustedes lo han visto. Y miren, y créanme, ustedes saben que no. Dios, gracias a Dios, me da un trabajo y de ahí muchas cosas salen de aquí. Pero por ejemplo, el cuadernito que ustedes están, gracias a Dios, está hasta colores, ¿no? Cada 8 días yo les doy un cuadernito. Las hojas, la tinta, es dinero que se necesita, ¿no? Las mesas en las que están, ustedes saben que se han adquirido de aquí, la consola, el sonido, muchas cosas. Algunas las hemos ofrendado mi esposa y yo, ¿no? Porque como les decía yo, Dios nos da un extra, ahí está, ¿no? Gracias a Dios. Ahorita les quiero comentar que ahorita con el dinero que vino, nos vino un poquito de dinero, compré una laptop. ¿Por qué? Porque la que tenía yo se murió. ¿Por qué se murió? No lo sé. Pero bueno, ya compramos otra laptop, ¿no? Entonces, es necesario, ¿no? Es muy necesario. La cámara aquella, pues ya se nos está como que desconchinflando. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? La idea es que sí se necesitan recursos, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a la historia bíblica. Dios en su pueblo, Dios siempre a su pueblo ha hecho responsable de su obra. En el caso de Moisés, vamos a hablar de Moisés, contaba con un esquema preciso de contribuciones obligatorias para que el pueblo judío tenía que cumplir. Y aquí había 3 tipos de obligaciones financieras según la ley, a los cuales él les llamaba diezmos. ¿Se acuerdan del diezmo? Bueno. El primero era el diezmo para sostener a los levitas. Este era como un pago para el servicio en el tabernáculo, ¿verdad? Los levitas en aquellos tiempos eran el gobierno, ellos eran los que estaban, ¿verdad? Pero aquí ya ahorita, en este momento, ya no hay levitas. Es más, ni en Israel hay levitas, pero bueno, ellos siguen con esa cosa, bueno, allá ellos, ¿no? Punto 2, diezmo para sostener las fiestas religiosas. Había un diezmo especial para financiar las fiestas que cada pueblo celebraba, incluyendo la Pascua. Y hoy, no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, la iglesia tradicional, mi hermana Lili no me dejará mentir, allá arriba
que ella viene del volcán, o los que vienen a lo mejor de algún pueblo, no sé si sepan que el padre pasa la charola, y no es crea que de a 100 pesos, sino ahí es de un borrego o un poquito más, ¿no? Otro diezmo, dice que cada 3 años para contribuir con los necesitados. Es decir, si lo llevamos a porcentajes, anualmente daban el 3.3% para este solo diezmo. Bueno, si yo sumo todos los diezmos que tenía el pueblo judío, ¿saben a cuánto se eleva? Al 23.3% del ingreso en una contribución obligatoria anual. 23%, o sea, entonces quiere decir que no había un diezmo, porque muchos los han interpretado como el 10%. No era el 10%. Todos tenían que contribuir a todos estos diezmos, que son 3. Ahí les dejé los textos para que ustedes los revisen. Y sumaba el 23%. Entonces, esto le exigían a los israelitas, ¿verdad? Pero cuando llegó Jesús a este pueblo, dijo, esto está mal, ¿no? Entonces, aquí quiero ser, pero aparte, ese es el 23 obligatorio. Faltaba todavía las ofrendas voluntarias, porque todavía había ofrendas voluntarias. Y ahí también les dejé los textos de Deuteronomio 16:10, Números 18:12 y Primera de Crónicas 29:9, donde habla de las ofrendas voluntarias. Entonces, no sé a cuánto se iba. Imagínense, se iba un montón. Entonces, aquí quiero ser bien claro. Hoy algunas iglesias entienden que estas obligaciones del diezmo están vigentes. Pero hoy quiero decirles, mis amados hermanos, que nosotros ya no estamos en la ley. Nosotros estamos en la gracia. El Antiguo Testamento lo revisamos, claro que sí, porque dice Hebreos que es sombra y figura de lo que va a ser. Es decir, es nuestro antecedente. Muchas de las cosas que están en el Antiguo Testamento las deberíamos de rescatar. Pero lamentablemente, como no somos pueblo judío, todas no las entendemos y no las podemos rescatar. Pero sí quiero decirles que en el Nuevo Testamento no existe ningún verso donde se diga que el diezmo es obligatorio. Habla en algunos versos, por ejemplo, Mateo 23:23, Lucas 18:2, Hebreos 7, del 4 al 9, hablan del diezmo, porque Jesús habló del diezmo. Y es más, dijo, denle al César lo que es del César. Pero no, es nada más mencionado como pasajes, pero en ninguno, y quiero ser bien claro, por eso estoy aquí hasta haciendo pausas, en ninguno se ordena que sea una norma para la iglesia. Como que muchos descansaron, vi que dijeron, mi 23% ya descansó, ¿verdad? Pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Como siempre yo se los he dicho, mi Señor Jesús, mi amado Señor Jesucristo, estaba aquí el rasero, ¿no? De todo, de la ley, de todo. Nuestro Señor Jesús siempre lo subió, siempre lo puso más arriba. Por eso muchos dicen, ¿quieres llevar la ley? Los que hoy son judaizantes quieren regresar a la ley. Ay, mi hijo. Para mí, nuestro Señor Jesucristo, el estándar lo puso más arriba, porque no nada más ahora habla de todos los, hemos visto que los 10 mandamientos están vigentes, y no nada más eso, son un montón, están vigentes en este Nuevo Testamento, pero Dios puso más, porque ahora le puso el amor. Y dijo, el amor, sin el amor, nada es. Primera de Corintios 13, que dice, si no tienes amor, no tienes nada, eres como un címbalo que retuena, vacío. Entonces es como una campana, por eso es címbalo, es como una campana vacía que nada más toca. Pero ¿y el amor? Entonces, a lo que quiero decirles es que nuestro Señor lo subió más arriba. El estandarte está más arriba, ¿verdad? Veamos por qué el Nuevo Testamento ordena que nosotros debemos de dar una contribución a la iglesia. En primer lugar, ¿por qué debemos ofrendar a la iglesia? Para la gran comisión.
Yo creo que se necesitan recursos. Si nosotros no ofrendáramos, y aquí quiero cambiar la palabra, ya no es diezmo, ahora es ofrenda, ¿verdad? Dice, ahorita lo vamos a ver, pero es conforme tu corazón, conforme tú hayas prosperado, ahora da. No te pide que des el 10%, pero dice conforme hayas prosperado, conforme esté tu corazón, ¿verdad? ¿Y cómo está tu corazón? ¿Cuán agradecido está? Por eso digo, ¿sí necesitamos dar a la iglesia? Claro que sí, es importante, se debe sostener la obra de nuestro Señor, porque si no, ¿cómo se haría? Por ejemplo, yo les quiero decir, mis amados hermanos, no sé ustedes, ¿verdad? Pero fíjense que ya llevo tiempo y le llevo orando a Dios esto, lo que les voy a decir, y por eso se los quiero compartir, ¿no? Por eso les digo que este tema es muy, muy complicado para mí, pero es importante hablarlo. Hace tiempo yo le oré a Dios y yo le dije, Señor, yo estoy contento con todas las ovejas que tú me diste, estoy feliz, ¿verdad? Y porque creo, y yo siempre he dicho, miren, y quiero ser realista, yo he criticado y yo critico mucho a las mega iglesias. Estoy hablando de iglesias de más de 500 congregantes. ¿Por qué? Y se lo digo así a mi hermana, porque ella existe a una de iglesias de casi 700, ¿no? Yo no creo. Miren, si con los que Dios me dio, que son ustedes, pues ahí voy, ¿no? Y como que, ay, Dios mío, apenas si voy llegando al sábado y el domingo, ¿no? Imagínense tener 500 ovejas. ¿A qué horas veo a todos? ¿A qué horas necesito ver sus problemas de cada uno? No. Yo siempre he dicho que una iglesia pequeña, y creo que ustedes me han oído escuchar eso, que una iglesia como la iglesia primitiva, y yo creo, así lo creo, que al final de los tiempos las iglesias no van a ser mega iglesias, porque dice que como en el principio fue, en el final va a ser, por eso es el alfa y el omega. Bueno, las iglesias van a llegar a ser como hoy lo tenemos, en casas, como fue la iglesia primitiva, porque vamos a ser perseguidos. Eso es inevitable, que ya lo vemos, por ejemplo, ahorita en Oaxaca, lo que le pasó a los hermanos de Oaxaca, que les quemaron su iglesia, lo que les ha pasado a los hermanos de Chiapas. Estamos viendo ya una persecución en contra de la iglesia cristiana. Entonces creo fervientemente que al final vamos a regresar a las casas. Pero dentro de todo eso, Dios me ha mostrado que aquí no somos todos, aquí va a haber más personas, pero necesitamos ir y predicar. Pero para eso, ¿qué necesito? Va a llegar un momento a lo mejor en que no quepamos aquí, necesitamos un lugar. Y yo le he dicho, Señor, porque Dios así me ha dicho, dice, no te preocupes, en el momento, y así, y por eso quiero compartírselos, en el momento en el que Dios haga crecer su obra en esta casa, vamos a irnos a otro lugar y Él lo va a proveer, pero necesitamos recursos para a lo mejor construir o no sé, se necesitan recursos. Por eso es importante el que haya remuneración, el que nosotros ofrendemos. Yo así lo creo, ¿no? Entonces eso sí quería yo externarlo, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces debemos aportar con regularidad a nuestra casa, ¿verdad? Es necesario y es recurrente que nosotros estemos con ese deseo de hacerlo, de querer cumplir con lo que Dios quiere. Miren, y para esto quiero llevarlos a este verso que creo que muchos lo conocemos, y dice, cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Pablo estaba haciendo estaba llegando a la iglesia de Corintio, pero cuando llegaba a Corintio empezaban todos, ¿no?, a ponerle al no sé si había canastito, no sé qué es lo que había en ese momento, y decía, no, es que eso se ve mal. Háganlo en el primer día. ¿Cuándo es el primer día? Hoy, domingo. El primer día es hoy, domingo. Entonces,
pongan aparte, yo lo que creo es que cada uno de nosotros hoy, mi deseo es y mi anhelo es que saliendo de aquí, yo siempre les he dicho, cuando ustedes vienen a esta casa de fe, mi deseo es que saliendo no se vayan como llegaron, sino se vayan mejor, ¿no? Y dentro de 8 días sean mejor, y que cada día nosotros vayamos creciendo, porque así es, realmente es lo que quiere Dios, ¿verdad? Entonces, si esto nos dice, ¿qué es lo que yo quisiera? Que antes de que ustedes lleguen aquí, a lo mejor en la mañana, en su devocional en la mañana, como familia, decir, Señor, hoy mi corazón me dice que esto es lo que tengo que poner para tu iglesia, ¿no? Y quiero decirles y comentarles en este aspecto, mis amados hermanos, que yo no llevo el dinero, obviamente porque no lo debo de llevar. ¿Por qué? Porque ya les dije cómo era, ¿no? Entonces, lo lleva mi esposa. ¿Cómo era y cómo soy? A lo mejor, ¿no? Perdón. Chascarrillo, ya lo sé. Así dice el hermano, chascarrillo. Lo lleva mi esposa. ¿Y saben cómo es mi esposa? Entonces, pues... no importa, y miren, y ahí están las cuentas. Ustedes pueden, el día que ustedes quieran, porque también lo tenemos que hacer, tenemos que rendir cuentas de decir, miren, entró, porque ella lo lleva por fecha, si lo lleva re bien, por fecha entró 20 pesos, porque así me lo dicen, hoy entraron 20 pesos, y yo, uy, bueno, pues ni modo, ¿no? Hoy entraron tantos pesos, y así, ok, gastamos para esto, gastamos para la mesita, y así, ella sabe bien cuánto hay, ¿no? Entonces, es importante, y porque mucho, ahí les va, mucho también de lo que, miren, gracias a Dios, hace rato yo les decía, gracias a Dios, Dios me ha permitido tener un trabajo donde pues mis necesidades están suplidas, ¿no? Y a veces hasta mis gustos están suplidos, ¿no? Entonces, obviamente yo no vivo de la obra, como muchos hermanos pastores viven de la obra, yo no, y no sé, aunque quiero decirles que Dios ya me mostró que quién sabe qué va a pasar dentro de unos años, porque al parecer ya Dios está tratando conmigo para completar por tiempo completo el servicio a Dios, ¿no? Pero esa es otra cosa. Entonces, yo no vivo de la obra, pero en su momento tendrá que ser. No lo sé, hermana, no lo sé. Dios está tratando en este momento conmigo, no lo sé, porque yo le digo actualmente a Dios que todavía no lo sé. Y después les platicaré, bueno, muchos de ustedes ya saben por qué, ¿no? Los hermanos lo saben, estamos saliendo a predicar otros lugares. Y porque aquella palabra que alguna vez me la dio este hermano, que se acuerdan cuando fue mi bache como pastor y que yo le oía al pastorado, ¿no? Yo decía, no, ya no. Dios me dijo, ven para acá, ven, tú. Dice, y tu voz se oirá en muchos lugares. Cuando me dijo eso, dije, bueno, yo le creo a Dios, obviamente, ¿no? Pero después de ahí empezaron. Ahorita les comento que el 26 de octubre, que es sábado, vamos a Los Reyes, a un evento de niños. De que Dios está hablando, híjole, ay Dios. Y ya saben, los caminos de Dios son tan a veces tan rápidos, no sé. Pero bueno, entonces dice que en las mañanas a lo mejor ustedes orando en su corazón y digan, Señor, hoy Dios me dispuso o puso en mi corazón que esto es para ti, Señor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo es regresarle un poco de lo que Dios nos ha bendecido. No estoy quitando de mi dinero, ay, bueno, pues voy a ponerle, no. Estamos regresando un poco de todo lo que Dios nos ha bendecido. Creo que con ese ímpetu tendríamos que ir, ¿no? Tercer lugar, el diezmo, estoy hablando del diezmo, puede ser un punto de partida. No quiero decir que estoy diciendo que diezmo. Acuérdense que aquí no hay diezmo, ¿no? Es ofrenda. Pero si en el Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento era la sombra y la figura, es decir, el antecedente de lo que hoy es la iglesia, y si ellos daban
hasta el 23%, o vamos a suponer el 10%, ¿cuánto más o menos yo tendría que dar? Si me lo está diciendo la palabra. Entonces, dice, pues mínimo, ¿no? Mínimo tendría yo que poner eso, ¿no? Eso es, y ahora les digo algo. Eso es en el corazón. Yo no exijo ni obligo a nadie, pero es lo que dice la palabra. O sea, lo que yo les quiero decir es lo que dice la palabra. Aquí está en el corazón. Ahora, recordemos que Dios es un Dios siempre respetuoso. Dice el Señor en Apocalipsis que Él toca la puerta. Y si tú le abres, Él entra y cenará contigo. Porque así dice el verso, ¿verdad? Entonces, Dios es un caballero. Él nunca va a exigir, Él nunca va a... Óyeme, ya me robaron. Porque, hermano Arturo, lo que decía este cuate, el disque profeta porque malinterpretan Malaquías 3:10 y dicen que me has robado, y como le has robado al Señor, pues ahora ponle, ¿no? Ponle lo que le has robado a Dios, porque así lo dice sí lo conozco, conozco este pastor. Entonces, no es cierto, Dios no es así. Dios es bueno, Dios tiene una misericordia infinita, Dios es amor. Entonces, pero si te dice, yo aquí te pongo y ya tu corazón decidirá, porque realmente lo que decide es el corazón de nosotros. Entonces, ¿qué decide el corazón de nosotros? ¿Qué decidió el corazón de Adán y Eva? Decidieron, porque ahí estaba el árbol y Él les dijo, no lo toquen. ¿Pero qué decidieron? En su corazón, en su interior, decidieron y le creyeron al enemigo el que ¿Será que ustedes no serán como Dios? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde entra todo. Entonces, yo siempre he dicho que si Dios habla, tenemos que obedecer. La palabra de Dios miren, la Biblia no es para cuestionarla, es para obedecerla. Eso es lo que nos dice nuestro Señor. Entonces, veamos este verso, 2 de Corintios 9, 6 y 7. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué quiere decir este verso? Entonces quiere decir que si yo soy un sembrador y pongo aquí pocas semillas voy a recoger. Pero si pongo muchas semillas, mi cosecha va a ser grande, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir el verso. Por eso en el 7 dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, Dios no quiere que, como yo les decía, no quiere que, híjole, ahí va mi día 50, no, híjole, era para mis nieves, pero pues ya ni modo, no, o por necesidad, no hay necesidad, es con amor, es que lo que proponga en tu corazón y lo que está en tu corazón. Por eso, si vieron que en la introducción yo les decía, ¿por qué el dinero es malo? Porque fácilmente lo podemos idolatrar y fácilmente puede entrar en nuestro corazón. Entonces, no podemos decir esto. Miren, les voy a poner un ejemplo que los macedonios hicieron para la iglesia de Jerusalén. Igual está en 2 de Corintios 8:1, del verso 1 al 5. Dice, asimismo, hermano, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Aquí este es un ejemplo de que cuando Pablo llega a la iglesia de Macedonia, ellos le dijeron a Pablo, sabemos que Jerusalén estaba pasando una situación muy grave. ¿Sabes qué? Mira,
recogimos una ofrenda especial para los hermanos de Jerusalén. Llévala. No, y Pablo les dice, no, espérate, pues ustedes están más pobres que nosotros. Llévala. ¿Por qué? Dice, nos diste el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, cuando yo ofrendo, es un privilegio. Fíjense ustedes que yo les decía hace 8 días, que hace 15 días o hace 20, cuando fui a Veraca, que fui a predicar, me dieron una ofrenda, ¿verdad? Normalmente se estila entre pastores dar eso. O sea, tú vas a una iglesia y predica otro pastor, se le da una ofrenda a ese pastor. Entonces me dieron una ofrenda. Y me dice mi esposa, no la agarres. No, le digo, no la puedo no agarrar, porque es una bendición, no nada más para mí, sino para el que da. Si yo le digo a mi hermano, no hermano, ¿cómo crees? Le estoy coartando la bendición que él está haciendo, porque él dispuso en su corazón darme un dinero, no para mí, porque hasta eso ni fue para mí, fue para la iglesia, ¿no? Para que se bendijera la iglesia. Entonces, lo mismo pasó con los macedonios. Ellos querían que el pueblo de Jerusalén no estuviera en las condiciones que estaba, porque estaban sufriendo mucho. Léanlo después si quieren. Entonces dijeron, no, aquí está y les vamos a dar. Entonces, vean ustedes cómo se puede, en estos casos, ellos dieron, ¿verdad? Entonces, yo les puedo decir algo, mis amados hermanos. Y esos son, miren, esos versos, 1 Corintios 16:2, 2 Corintios, ahí los que tienen al final de su hojita, 2 Corintios 9:6 y 7, son los versos que se utilizan para ver en la ofrenda. Que no se habla de diezmo, se habla de una ofrenda, pero se dice con el corazón. Y dice que Dios ama al dador alegre. Entonces, para eso se utiliza. Y yo les digo algo, ya para ir concluyendo este tema, que Dios no se asombra con lo que demos. No porque demos, no sé, lo que hayamos dado, no quiero poner una cantidad, pero lo que des. Dios no se asombra, porque Él es el único dueño de lo que existe. Ya lo vimos en Ageo 2:8. Él es el dueño de todo, ¿no? A Dios no le damos nada. Realmente lo que damos nosotros es para la obra del Señor, para lo que Él nos encargó, para lo que debemos de hacer. Entonces, sí, entre comillas es para Dios, pero realmente es para hacer su obra, para lo que tenemos que hacer. Entonces, es bien importante que debemos de ofrendar. Miren ustedes lo que los judíos en su tiempo decían, ay, ya me pasó. Miren lo que los judíos decían en su tiempo cuando ellos ofrendaban. Dice, ¿por qué? ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ellos regresaban, pero si alguna vez tienen alguna posibilidad de hablar con un judío, van a ver cómo su mentalidad es completamente diferente a nosotros. Nuestra mentalidad occidental, más lo que los españoles nos metieron, porque en lugar de venirnos a beneficiar, nos vinieron a molar, todo lo que nos metieron, y eso súmele la iglesia tradicional. Por eso pensamos como pensamos. Pero si ustedes platican con un verdadero judío, deberían de ver cómo ellos todo lo agradecen. Todo es de Dios. Para ellos todo es de Dios, ¿no? Que hoy, en este momento, pues a lo mejor no han entendido que el Mesías ya llegó. Pero bueno, esa es otra cosa, esa es su doctrina de ellos. Pero la forma en cómo ellos piensan, la forma como ven el que primero Dios y después mi familia, y los principios que yo le dije, es completamente diferente. Entonces, ¿cómo es como debemos de dar? Ya para terminar, mis hermanos, ¿cómo es como debemos de dar? Pues así como dice, les digo los versos 1 Corintios 16:2 y 2 Corintios 9:6 y 7. ¿Cómo? Primero, dar periódicamente.
porque debemos de hacerlo de manera habitual. Porque si lo hacemos de manera que no es habitual, pues ¿cómo va a llegar la presencia de Dios, verdad? Debemos de darlo personalmente. Primera de Corintios 16:2 lo decía, ¿no? Ay, ya se me fue. Primera de Corintios lo decía, ¿no? Que debe de ser personalmente. Debemos de separar nuestras ofrendas del resto de nuestros gastos. A lo menos no sé cómo lo hagan, ¿no? Pero normalmente lo que uno hace es, me llega mi dinero, ok, separo esto porque esto Dios dispuso en mi corazón que yo lo tengo que dar. El dar es una prioridad porque honramos a Jehová con los bienes y con las primicias de todos sus frutos. Eso lo dice Proverbios 3:9. Debemos de dar premeditadamente, es decir, que cada uno dé conforme su corazón le haya designado. Y no debemos de ser orgullosos al dar, porque muchos a veces dicen, o he visto algunos hermanos, ¿no?, que dan y ahí van con su billete de a 500, ¿no? Así como que, miren, vean, ¿no? Vean lo que yo pongo, yo sí le pongo, ¿no? No, Dios da en lo secreto, demos en lo secreto, ¿verdad? Entonces, Dios nos reveló en su palabra cómo debemos conducirnos financieramente en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Queremos honrar a Dios? Honrémoslo con nuestras finanzas. Seamos obedientes al cumplir nuestras responsabilidades financieras, buscando siempre la sabiduría en todo tiempo y que las Sagradas Escrituras sean las que nos ministren para todo esto. Entonces, mis amados hermanos, hoy les pido que examínense cada uno de ustedes para ver cómo hemos administrado el dinero que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros, yo creo que se llevará a su casita examinarse y decir, no, pues yo estoy bien, adelante. Cada quien, ¿no? ¿Cómo hemos honrado al Dios que todo lo que puso en tus manos? Y principalmente si hemos sido buenos mayordomos o no. Porque, ¿se acuerdan los 8 días que hablábamos de los dones? Y decíamos que aquellos también que no utilizan los dones, ¿cómo les llamó en la parábola de los siervos? Le llamó siervo infiel. ¿Por qué? Porque no utilizó los dones. Entonces, si aquí en este aspecto Dios nos está dando también una muestra de cómo debemos de administrar el dinero que Dios nos da, debemos también pensar cómo nosotros vamos de alguna manera a retribuir, como dice la Biblia, a nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor por esta palabra y vamos a orarle.